vamos a ubicarnos en nuestro primer pasaje, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Versos 4 al 5. Voy a leerlo en la versión de la PDT. Mientras tanto, ustedes se ubican en Efesios capítulo 2. Quiero que nos vayamos haciendo una pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué cree usted que tuvo que morir Cristo? Y más aún, ¿por qué creemos que Él tuvo que resucitar? Bien, los escucho. ¿Por qué tuvo que morir el Señor? Por aquí, para perdonarnos. ¿Qué más? Para cumplir un propósito. ¿Por qué tuvo que morir el Señor? Para darnos vida eterna. Librarnos de su propio juicio. Por obediencia. Para justificarnos. Para hacernos libres de pecado. Para mostrarnos su amor. Oye, está más participativa el ala izquierda. ¿Qué pasa? ¿Esta boleta era más económica? No, esta es VIP también, ¿verdad? Muy bien. El Señor muere para darnos perdón de nuestros pecados. ¿Dónde se termina, dónde culmina esta obra? Cuando Él dice consumado es, la tarea ha quedado realizada. El corazón del Padre ha quedado satisfecho. Pero la gran pregunta, ¿por qué tuvo que resucitar? ¿Algo le faltaba a la obra de la cruz? ¿Algo faltaba y por eso tuvo que resucitar? ¿Por qué tuvo que resucitar el Señor? Es la gran pregunta que seguramente durante todo nuestro congreso nos va a quedar sumamente clara y nos vamos a apropiar de eso en el corazón. Amén. Tiene que morir porque el plan de Dios había sido establecido desde Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza. El plan de Dios fue establecido a partir del pecado del hombre. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Y todo el cumplimiento de ello. Me deleito cuando en el college nos fascinamos de estudiar todas las tipologías, todas aquellas cosas que nos hablan de lo que había de venir. Todo lo que era sombra se hizo claro en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. Hace poco le contaba a un grupo de personas algo que me sucedía cuando suelo llegar a uno de los almacenes de cadena que están aquí cerca de la iglesia. Patricia suele comprar allí un producto en especial, es un aceite, y siempre que entramos a ese lugar me pasa algo. Después de hacer la fila, pagar el producto, el aceite, y vamos saliendo del lugar, a pocos metros empiezo a ver al celador del lugar. Pero ya la mirada de él, y aún a veces sin mirarte, te empiezas a sentir acusado de que lo que estás llevando en las manos no te lo robaste. No sé si de pronto alguno vive eso, le pasa eso, por lo menos aquí en Colombia sé que estamos cada día madurando en nuestra cultura, confiando en nosotros mismos, pero me pasa allí específicamente. Y cuando voy saliendo inmediatamente tengo que empezar a buscar el recibo, la factura, porque ¿cómo le voy a comprobar a él que lo que llevo en las manos ya es mío, no me lo he robado, yo ya pagué por eso? Si no le muestro a él la factura, no tengo otra manera de comprobarle que eso que llevo en las manos ya es mío, yo ya pagué por eso. El que el Señor haya ido a morir en la cruz es el pago, y el pago fue completo, fue suficiente y fue perfecto. A la obra de la cruz no le faltó absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tuvo que resucitar? ¿Qué es la resurrección? La resurrección es el recibo, es el comprobante que yo le muestro al acusador
de los hermanos. Recordemos que el nombre Satanás significa el acusador de los hermanos. Y Dios bendiga al celador del almacén que le estoy comentando, pero resulta ser como una figura en ese momento acusativa de muéstrame que pagaste por eso, porque si no te tienes que devolver y tienes que pagar por eso, de lo contrario no puedes salir por lo menos con el producto. La resurrección es el recibo, es el comprobante de que ya todo fue pagado. Para la gloria de Dios, Él quedó satisfecho ante la deuda que teníamos con Él. Cristo fue suficiente en su obra perfecta. De manera que la mayoría de los cristianos sabemos que Él murió por nosotros. Murió por nuestro pecado pasado, presente, y no hay que decirlo con temor, sino con plena seguridad, también por nuestros pecados futuros. Pero no solamente eso, decidió resucitar como muestra fehaciente, palpable ante nuestros ojos. Vino la resurrección y es el recibo, es el comprobante. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo quiera acusarnos, porque ese es su deporte favorito, el enemigo sabe que ustedes y yo continuamos pecando y la idea es cada vez menos. Si la gracia está siendo revelada en nuestro corazón, cada vez hay menos pecado en nosotros. Pero como cometemos pecado, caemos en pecado, quien aparece en la escena es el celador. Muéstrame el recibo. Muéstrame que por lo que acabas de hacer, porque acabaste de ver pornografía, porque acabaste de decir una mentira, porque acabaste de engañar, porque acabaste de herir, porque acabaste de blasfemar, porque acabaste de pensar mal, porque acabaste, y la lista es larga. Muéstrame que ya alguien pagó por eso. Y cuando no está clara la resurrección, queridos, entonces el enemigo tiene derecho legal para cobrarte. Así el Señor ya haya pagado. Esto es sumamente importante. Tan importante es que me atrevo a asegurarles, el 80% de los cristianos todavía no tienen certeza en su corazón de que ya fueron completamente perdonados. Porque mucho de ese 80% todavía le sigue pidiendo perdón a Dios. Pueden tener seguridad de salvación, pero no entienden que en esa seguridad de salvación ya obtuvieron todo el perdón. No hay ninguna obra que adicionar. No hay ninguna oración que adicionar. No hay absolutamente nada que podamos agregar a la perfecta, completa y suficiente obra de la cruz. Lo único que ustedes y yo estamos llamados a tener es certeza de que esa obra fue completa y aquí está el recibo. La resurrección es el recibo, es la factura de que ya todo fue pagado. Cuando tú peques, cuando caigas por tu debilidad y en el proceso de maduración que llevamos en Cristo, el enemigo va a aparecer en escena a través de otra persona, a través de tu esposo, tu esposa, un hermano, tu pastor, un hijo, a condenarte, a acusarte. Y si ninguno de ellos fue instrumento en las manos del diablo, seguramente va a ser tu conciencia. Tu conciencia te va a acusar, te va a desanimar, te va a herir para que no continúes el camino. Te va a hacer sentir poca cosa, te va a hacer sentir indigno, te va a decir con que eres hijo de Dios. Y lo que acabas de hacer, seguramente muchos llegamos al Congreso y acusados por el enemigo. Vas a vivir 3 días empoderados por el Espíritu Santo, pero lo que acabaste de hacer ayer o esta semana, o lo que pasó, lo que dijiste, o la condenación que otro con la que te está señalando. ¿Qué debemos hacer? Sacar el recibo, sacar la factura. Esto ya fue pagado. Este pecado ya fue pagado en la cruz. Por este pecado yo ya fui perdonado.
¿Qué estamos haciendo? Estamos exaltando la gracia, estamos glorificando la obra de Dios, no magnificando el pecado. De esa manera el pecado se va haciendo cada vez, se va desvaneciendo y pierde importancia, ya no tiene poder sobre mí, porque ustedes y yo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, de manera que el poder de la muerte ya no puede ejercerse sobre nosotros se ejerce la vida y vida en abundancia, porque a eso vino el Señor. Amén. Entendiendo esto, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, si me siguen. Pero Dios nos amó con un amor tan grande, lo leo en la versión de, es parecida a la PDT que tienen la mayoría de ustedes, pero esta versión que voy a estar utilizando mucho, quiero también recomendárselas. Angelita, recuérdame el nombre. TPT. Es la TPT, pero es... creo que ustedes la han visto. ¿Dónde está mi esposa? Ayúdenme. No. Bueno, les debo el nombre ahorita. Dice, pero Dios nos amó con un amor tan grande, tan rico en compasión y misericordia, que aun cuando estábamos, ¿cómo? Nuevamente, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Dígale al que tiene al lado, ¿tú estabas? Muy bien. La traducción es la pasión, ¿ok? La pasión, búsquenla en Google, todavía no está traducida al español aquí en material físico, pero se la súper recomiendo. Estoy enamorado de la PDT, pero esta le ha dado una cachetada a la PDT, es espectacular, quiero decirles. La pasión, así se llama, TPT, traducción la pasión. Nos dice el apóstol Pablo que aun cuando estábamos muertos, ¿y qué más? Y condenados. Bien, dígale al que tiene al lado, ¿también estabas? Condenado. Estabas condenado. A causa de nuestros muchos pecados, dice el apóstol. Pero aquí viene la buena noticia, nos unió a la vida misma de Cristo. Esto ya es un hecho. No nos está uniendo, nos unió en una misma vida con Cristo. Nos salvó por su maravillosa gracia. Y también dice, nos resucitó. Esto no está pasando, ya pasó. No está pasando, ya pasó. Es una verdad que estamos llamados a abrazar. Dice, nos resucitó con Cristo, el exaltado, y ascendimos con Él a la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial. Pues ahora estamos sentados juntos como uno solo en Cristo. ¿Cómo estábamos? ¿Y cómo más? Condenados. ¿No se han dado cuenta que a veces nos estamos matando todo el tiempo? Porque le decimos al otro cada vez que comete un pecado, le decimos, uy, muera eso. Dijo tal cosa y no, muera eso. Y también estamos matando a otros y nos estamos matando a nosotros, porque, uy, no, tengo que morir a eso. Tengo que morir a eso. Y todo el tiempo nos estamos matando, queridos. ¿Cómo matar a algo que ya está muerto? O sea, le diríamos literal al muerto que yace en la tumba fría, muérete, muérete, muérete. No, ya está muerto. Nada de seguirnos matando. Nada de seguirnos muriendo. Ya es una verdad. Esto ya pasó. Y no solamente estábamos muertos, además también dice condenados. Ya fuimos condenados, de manera que ya no hay condenación para nosotros, para los que estamos en Cristo Jesús. Ni más muerte, ni más condenación. Fuimos unidos, queridos. Fuiste unido con la vida de Cristo.
Y Él no se complace en que esto termine allí, sino que además te sienta en trono celestial. Y esto me encanta porque el momento en que Cristo tiene el encuentro con Nicodemo, si recuerdan en nuestro amado VIP cuando estudiamos ese episodio, esto es tremendo porque Cristo le da una cachetada a la religiosidad en ese momento y le dice a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Pero allí le suelta una perla preciosa a Nicodemo. A Nicodemo le dice, ¿no sabes que el que ascendió también descendió? Le está hablando de una alternancia en la presencia de Cristo en los cielos, pero también en la tierra. Aquí está. Cuando nos dice que nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales en Cristo, hay una alternancia en la que nosotros fluimos por el Espíritu constantemente. Esta es una verdad. Esto es lo que ha sido dispuesto para nosotros. Y en la medida en que tú y yo abracemos esto, estaremos pasando a otros niveles de intimidad con Él. Porque en este momento, si tú así lo abrazas y lo crees, estás sentado en lugar celestial. ¿Junto a quién? Junto al Padre, con Cristo. Y estás en una conferencia continua. Estás en un fluir continuo. Cada vez que tú y yo oramos, y de manera especial cuando lo hacemos en el fluir del don de lenguas, estamos fluyendo ahí en el trono celestial, en una conversación divina continuamente, de manera que podemos entonces entender que sobre nosotros hay espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y se alumbra el ojo del entendimiento para que entendamos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra herencia y cuál es el poder que ahora actúa en nosotros, que es el poder de la resurrección. A eso estamos llamados y hemos sido convocados a este tiempo de empoderados para que esta sea una verdad que fluya en cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 6, versos 9 al 11. Si me siguen allí. Y sabemos, puesto que el ungido ha resucitado de entre los muertos, no morirá más. Por eso ya no tiene que haber más muerte. Dice, su vida de resurrección ha vencido a la muerte y el poder de ésta sobre él ha terminado. Porque mediante su sacrificio murió al poder del pecado de una vez por todas. Pero ahora vive, dice, continuamente para el placer del Padre. Esto me encanta, placer del Padre, si puede anotarlo allí, porque esta hora es una verdad para nosotros. Vivimos ahora para el placer del Padre. Así que de la misma manera, sea con ustedes, dice el apóstol, ya que ahora están unidos a Él, deben considerarse continuamente muertos. Y aquí está la frase que seguramente muchos en nuestro caminar cristiano echamos mano de él, de esta frase, para estarnos muriendo todo el tiempo y para estar matando a otros todo el tiempo, porque el apóstol dice que hay que considerarnos continuamente muertos. Pero cuando vamos a la raíz de la palabra, lo que me está diciendo es, esto ya es una verdad para ti. ¿Sabes que moriste? ¿Que fuiste condenado? ¿Que moriste en Cristo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. Ahora vive Él. Ahora reina Él. Él dice, considérense continuamente muertos. Considerarse es saberlo. Pero no para estarme matando todo el tiempo. Una sola vez y para siempre murió. Después de eso, no más muerte. No más muerte. Si sigo en mi culpa, permitiéndole al enemigo acusarme por el pecado que acabo de cometer, de otra manera estoy
pisoteando la sangre de Cristo porque estoy clamando que es necesario hacer otro sacrificio de una vez y para siempre. Esto tiene que ser una verdad absoluta en nuestro corazón. Debe estar tan claro en nuestro corazón de manera que el enemigo realmente ni siquiera intente acusarte, ni siquiera intente condenarte, porque sabe que en tu corazón está claro que Él murió por tu pecado pasado, presente, futuro, pero que resucitaste en la vida con Él y ahora estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tienes autoridad. Tienes autoridad sobre todo el mundo espiritual. Ese trono significa autoridad. Y si el enemigo, por alguna razón, sabiendo que asistes a una iglesia de revelación de gracia y se atreve a quererte condenar, a emitir juicio, a producir culpa, no puedes olvidar que estás sentado en lugar celestial. El enemigo ha sido puesto debajo de la planta de tus pies. Amén. Dile al que tienes al lado: tienes autoridad en Cristo. Haz uso de ella. Ah, buenísimo. ¿Qué debo hacer entonces? La gran pregunta: ¿qué debo hacer para vivir la vida y el poder de la resurrección? ¿Qué debo hacer? Porque cuando escuchamos un mensaje donde la punta de lanza es la gracia y decimos toda la obra la hizo el Señor, no son mis obras, son las obras de Él, y entonces entramos ese fariseíto que empieza a revolcarse allá dentro de nosotros y empieza a decir: pero venga, no, ¿yo qué tengo que hacer? ¿A mí qué me corresponde? Porque toda la vida escuchamos todo lo que tenemos que hacer y todo lo que no tenemos que hacer. Y entonces, sí, para darle contentillo a ese fariseo que hay en nosotros, realmente sí hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que depende de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es eso que debo hacer para vivir la vida y el poder de la resurrección? El poder que actúa en Cristo para levantarlo de los muertos. Hebreos capítulo 10. Si me acompañan allí, versos 38 al 39. Hebreos capítulo 10. Pasaje muy conocido por todos. Lo leo en la traducción de la Pasión. Dice: mis justos. Ah, qué lindo esto. Mis justos vivirán de mi fe. Pero si el miedo los detiene, mi alma no está contenta con ellos. Pero ciertamente, aquí viene una poderosa declaración: nosotros no somos de los que se dejan frenar por el temor y perecen. Somos de los que tienen fe y experimentan la verdadera vida. ¿Regalan un buen amén a eso? Qué bonito eso. Bueno, ese aplauso también para el Señor. A ver. Mis justos vivirán de mi fe. ¿Notan algo? No dice mis creyentes vivirán de mi fe. No dicen los que asisten a una iglesia cristiana vivirán de mi fe. No dice los que oren mucho, no dice los que oren poco, no dice los que leen la Biblia. No digo que nada de esto tengamos que hacerlo, pero no me dice nada de eso. Los que asisten a inspiración vivirán de mi fe. No dice. Dice mis justos. ¿Y quiénes son sus justos? ¿Hay algún justo aquí? La mitad. Mis justos. Vamos a ver. Ministerio de la justificación. Algunos ya seguro lo vamos teniendo cada vez más claro. Otros un poquito más lento, pero tranquilos que la gracia opera en todos. Ministerio de la justificación. Para poder vivir el poder que actúa en la resurrección, la nueva vida que nosotros estamos llamados a vivir en Cristo, te es necesario tener un corazón abrazado al ministerio de la justificación.
mis justos, no los creyentes, mis justos. ¿Quiénes son los justos del Señor? Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la que viene de Dios. Cuando hablamos de que alguien es justo, estamos diciendo, esta persona no tiene pecado. Esta persona es justa. No hay pecado pasado, presente y futuro en ella, porque su pecado fue borrado. Hebreos capítulo 8, verso 12 dice que no se complació solamente en perdonarnos, sino también en borrar completamente el historial de nuestro pecado. Ya no se encuentra, ya no hay un archivo, ya no hay quien pueda acusarte. Lo mismo que le dijo a la mujer encontrada en adulterio: ¿dónde están los que te condenan? Le hace la pregunta para que ella sea consciente en su corazón, levante su rostro y mire que ya no hay nadie que pueda acusarla, solamente había uno. Y ese uno le dijo: ni yo tampoco te condeno, porque ya no hay historial en el que el enemigo te pueda acusar. Yo he venido en esta mañana, y es la carga que el Señor puso en mi corazón para este tiempo, que cada uno de nosotros pueda experimentar de una manera revelacional el que la carga será completamente quitada. No has sido buena esposa, no has sido buena madre, o no has sido un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado, un buen empresario, qué sé yo. Hoy se quita la carga en el nombre de Jesús. Todas y cada una de ellas que te tenían en parálisis, como aquel hombre que fue llevado por 4 amigos ante la presencia del Señor. El Señor le dijo: eres libre de toda culpa. Todos esperaban que le dijera que se levantara, y lo que hace el Señor es quitarle el peso que lo tenía en parálisis. Si hay un área de tu vida que se encuentra en parálisis, ahí hay condenación. Si hay un área de tu vida que esté estancada, ahí le has permitido al enemigo que te condene. A través de tu esposo o de tu esposa, alguien cercano ha sido un instrumento. Ya no más. En el nombre de Jesús, ahora mismo se está quitando esa carga. Si esto está haciendo una verdad en ti, si está haciendo una verdadera revelación. Mis justos. ¿Quiénes son sus justos? Los que creen que realmente fueron totalmente perdonados, que no hay nada que podamos hacer para añadirle a ese perdón. Creemos en nuestra religiosidad que cuando pido perdón, ahí Él me está perdonando. No, queridos, ya ocurrió hace más de 2000 años. Ese es el evangelio, esa es la gran noticia. Ya fuiste perdonado completamente. Mis justos. El que cree que la carga le fue quitada completamente, y que ya no hay pecado en él. Un justo abraza la justicia de Dios y él puede declarar con toda certeza: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Puede decírselo a la persona que tiene a su lado: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Oh, genial. En Romanos capítulo 4, si me acompañan allí, versos 22 al 25. La justicia, el entender que soy justificado, es la base. Es el terreno apropiado para que todas las bendiciones de Dios fluyan, para que todo el plan de Dios fluya. O sea, cuando no hay culpa, no hay ni una esquirla de culpa, de juicio, de condenación, hay libertad para que todo fluya, para que todo fluya. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo por los babilonios a manos de Nabucodonosor, duraron 70 años en ese cautiverio. Cuando por fin regresan a su tierra, llegan con el deseo de volver a erigir el templo, a construir el templo. Era su más grande deseo. Allí aparecen 2 personajes, uno Zorobabel y el otro el sacerdote Josué.
Zorobabel era el gobernador, era el líder social. Tenían esa misión, construir el templo. Empezaron con todo ánimo, con las personas, porque todo estaba en ruinas. Y empezaron a construir el templo. Pero la obra se detuvo en algún momento. El profeta Zacarías, que es el que aparece allí. Zacarías tiene una visión. Y ve en esa visión cómo Satanás estaba al lado del trono del Padre, acusando a Josué y a Zorobabel, en acusación a ellos. Y lo que nos da a entender ese texto es que la condenación paralizó la construcción del templo. Y solamente hasta cuando Zacarías volvió a profetizar sobre ellos y le dijo a Josué, el sacerdote: tus vestiduras sucias te han sido quitadas, ahora tienes unas vestiduras nuevas. Le profetizó eso porque lo vio en visión. Cuando el sacerdote lo abrazó, empezó otra vez la construcción del templo. Cuando se quita la condenación, empieza a avivarse la presencia de Dios en nosotros. Y a Zorobabel, ¿qué le dijo Zacarías, el profeta? Por eso es tan importante la profecía cuando viene de él, porque quita todo estorbo para que fluya el plan de Dios. A Zorobabel le dijo: no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Ese Espíritu es el mismo poder que opera en nosotros. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Esa es una verdad en ti. Esa es una verdad en ti. Pero no fluye a causa de la condenación. No fluye por no sacar el recibo, la factura y decirle al enemigo: no más, yo no tengo que pagar. Y no le voy a permitir a nadie cobrarme, porque el pago fue completo. Ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación hay para ti, porque tú estás en Cristo. En Cristo. La carga está siendo quitada. Todo yugo está siendo partido de sobre ti. No hay carga. No hay carga. Y si tú empiezas a abrazar esta verdad, si esto es una revelación para ti, serás un instrumento para ir a quitársela a otro. Ya no hay más acusación para tus padres. Ya no hay más acusación para nadie. Se nos cayeron todos los dedos acusadores, porque a lo que estamos llamados es a promover, a predicar el Evangelio. Y es que las personas han sido libres en Cristo. Todo aquel que reciba a Cristo, su pecado pasado, presente y futuro, ha sido completamente perdonado. Romanos capítulo 4, versos 22 al 25, nos habla de Abraham. Aquí coloca el ejemplo de Abraham, de nuestro padre en la fe. Dice que fue lo que él tuvo que hacer. Dice: ahora pueden ver, dice el apóstol, por qué la fe de Abraham le fue contada. ¿Por qué? ¿O cómo? Justicia. Ojo con esa palabra. Mi pecado pasado, presente, futuro fue perdonado y fue borrado. Ministerio de la justificación. Ahora pueden ver por qué la fe de Abraham es Antiguo Testamento. Es increíble cómo le fue contada como justicia ante Dios. Dice: y esta declaración no fue dicha solamente respecto a Abraham, sino también respecto a nosotros. Porque cuando creemos, allí está la fe, y abrazamos ¿a quién? ¿Al que nació? No. ¿Al que murió? Al que resucitó. Queridos, nosotros no estamos llamados a celebrar tanto un nacimiento como sí la resurrección. La Navidad nuestra debería ser no el nacimiento, sino la resurrección. Porque en la resurrección es que ustedes y yo tenemos nueva vida.
He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Hace sentido? Nos quedamos con el nacimiento y no tenemos la factura cuando el enemigo viene a acusar. Nos quedamos con el nacimiento, ni siquiera pasamos a la muerte. Hay poca convicción en eso y hay paupérrima convicción en la resurrección. Ese es el recibo. Y en esto tengo que tener toda la convicción. Dice, porque cuando creemos y abrazamos, nos aferramos, nos amalgamos a Él, al que resucitó, a nuestro Señor Jesús, también, dice, se nos va a acreditar a nosotros la justicia perfecta. La justicia perfecta se nos ha acreditado a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos creído en la resurrección, en el que resucitó. Abrazamos al que resucitó y no nos separamos de Él. Todo el tiempo se nos acredita. Es imputada sobre nosotros la justicia perfecta. Y termina diciendo, Jesús fue entregado para ser crucificado por el perdón de nuestros pecados. Aquí está la respuesta más clara a la pregunta que hacíamos de por qué tuvo que morir. Y también por qué tuvo que resucitar. Aquí está, lo cierra con broche de oro. Dice, Jesús fue entregado para ser crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y resucitó para demostrar que nos había hecho justos ante Dios. La resurrección es una demostración de que ya Él me perdonó y que yo fui hecho completamente justo. Justicia de Dios, perdón de todos mis pecados y se borró el archivo de mis pecados. Es una demostración, la resurrección es la demostración de que nosotros fuimos hechos justos. ¿Cómo te vas a seguir mirando? Es la pregunta. ¿Cómo te vas a seguir presentando delante de Dios? ¿Un cristiano culpable y todo el tiempo pidiendo perdón? Como un cristiano que sigue en vergüenza y el enemigo lo tiene bajo la planta de sus pies porque no se visualiza sentado en lugar celestial. No tiene autoridad sobre el enemigo. Por eso no cree en la liberación. Por eso no declara el favor de Dios. Por eso no declara la palabra, las promesas, porque no se visualiza así. La demostración ya ocurrió, queridos. Si la crees, si la abrazas, sobre ti hay una justicia perfecta. Perfecta, sin mancha, completa, suficiente. Es suficiente. Quiero que cerremos con esto. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 13. Sigue el apóstol Pablo. Es increíble la revelación sobre este hombre. 2 de Corintios 4, 13 dice: tenemos el mismo espíritu de fe que se describe en las Escrituras cuando dice: primero creí y luego hablé. Así también nosotros primeramente creemos y luego hablamos con fe. De la abundancia de nuestro corazón creí, por lo cual hablé. Esto se basa en un salmo, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo Abraham y por eso le fue imputada, colocada una justicia perfecta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podía hacer Abraham? Nada. Su cuerpo estaba a punto de desfallecer. El vientre de Sara estaba completamente muerto. No había nada que hacer. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no consideró el tiempo.
Abraham no consideró la matriz de su esposa, no consideró su edad, no consideró muchas cosas. Abraham consideró que el que se lo había prometido lo iba a cumplir. Él creyó, él abrazó. Y le fue colocada una justicia perfecta. Ahora el apóstol Pablo nos dice aquí: creí, por lo cual hablé. En Génesis capítulo 1, el comienzo de todo, Dios ve tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Y qué declaró? ¿Sí buenas? ¿Qué declaró? El Señor ve tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Y qué declaró? Hágase la luz. ¿Hace sentido? No declara lo que está viendo. Declara lo que quiere ver. Ve tinieblas, pero declara que se haga la luz. No veas el pecado, ni el tuyo, ni el de los demás. Ya no lo sigas declarando. Si ves el pecado, declara la justicia de Dios sobre él. Declara el evangelio sobre él. Que alguien murió, que alguien resucitó. Compártele el evangelio. Que reciba, que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. ¿Entendemos esto? Aunque hayan tinieblas en este momento sobre la tierra, aunque el pecado, la injusticia aumente, la maldad aumente, ¿qué vamos a declarar? ¿Qué vas a declarar? ¿Un ministro de justicia? ¿Alguien que sabe que se le ha imputado justicia perfecta? ¿Alguien que se sabe completamente perdonado? ¿Alguien que sabe que fue resucitado para una nueva vida? Aunque vea pecado, va a declarar vida. Va a declarar justicia, va a declarar perdón, va a afirmar a esa persona en el propósito que Dios tiene con él. No se preocupen, los ángeles están llenando el techo en este lugar por la presencia de tantos justos aquí, ¿lo creen? Muy bien. Es impresionante ver hoy los canales de YouTube cristianos de mayor reproducción son de pastores, de líderes, hablando mal de otros pastores, de lo errada que es la doctrina del otro, del error que están cometiendo, del show que hacen en tarima. Todo lo critican, todo lo señalan y creen que eso es un ministerio de condenación, y todo ministerio de condenación es de muerte. Es el ministerio del enemigo. En comentarios sutiles, iglesia, comentarios sutiles que haces acerca de tu esposo, de tu esposa, comentarios sutiles que hacemos de nuestros padres, comentarios sutiles de una iglesia, de una congregación, del pastor, del que sea, condenación. Y si hay condenación, hay muerte. Le estamos diciendo al enemigo que le cobre a esa persona, que tiene que pagar. Y el enemigo lo va a hacer. Entra y cobra cuando tú le aceptas la condenación. Entra y cobra con enfermedad, cobra con división familiar, cobra con crisis financiera, cobra desalentando tu corazón en la fe, cobra todo el tiempo para desvirtuar de tu mente y de tu corazón que la obra fue completa, fue perfecta. Creí, por lo cual hablé. El llamado que tenemos es a creer que su obra fue completa, suficiente y perfecta. Disfrútala, disfrútala y deja que el Espíritu Santo te empodere en ese poder que actúa de la resurrección. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Fue la resurrección de Cristo la que puso fin a toda oscuridad.
Fue la resurrección de Cristo la que nos da un nuevo sentido, una nueva vida. Querido, querida, el enemigo está a la puerta. Solo va a esperar a que termine esta jornada, porque Él sabe que tú vas a pecar, porque Él sabe que tú vas a volver a fallar. Él lo sabe. Pero eso no es lo que tú tienes que saber. Eso no es en lo que tú tienes que estar consciente de cuándo vas a volver a pecar, cuándo vas a volver a fallar, ni mucho menos de cuánto has fallado hasta este momento. Cuando el hijo menor regresa a la casa, lo ve de lejos, salió corriendo. No le importó cuán sucio venía, cuán inmundas eran sus vestiduras. No le importó de dónde venía. No paraba de besarlo y abrazarlo, nos dice su palabra. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en este lugar. No sabes con cuánto amor te estaba esperando Dios en este lugar. No sabes la pasión del Espíritu Santo preparando toda una descarga de su amor en este lugar para impactar tu corazón. No sabes del deseo ferviente del cielo que tú abraces la obra de la justificación, porque ella hará que todo el plan de Dios fluya para ti. El poder de la resurrección es la evidencia. Y como sabe el enemigo que vas a fallar, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, que te enfoques en una sola cosa: en el recibo. Enfócate en la factura de que ya todo fue pagado. Enfócate en ella, aprópiate de ella, créela, abrázala. Nos dice el apóstol Pablo: abrázala, aférrate a ella, hazla una sola contigo, porque en la resurrección te fue dada nueva vida, y no cualquier vida. Te dio la vida de su Hijo. La vida de Cristo está operando en ti. El cielo mismo está operando en ti, en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser. De manera que hoy puedes declarar con toda certeza, con toda confianza: yo tengo la mente de Cristo. Y así como Cristo es en el cielo, así soy yo aquí en la tierra. Vamos, decláralo con todo tu corazón. Yo tengo la mente de Cristo, y así como es Él en el cielo, así soy yo aquí en la tierra. Hoy me visualizo sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, de manera que tengo autoridad para declararle al mundo espiritual: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Vamos, dígaselo al mundo espiritual. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora yo te invito, levanta tus manos. Si fluyes en el don de lenguas, yo te invito a que fluyamos por los siguientes minutos y que lo hagas con toda libertad y toda confianza. Fluye en el don, en el nombre de Jesús. Ahora, todos fluyendo en el don, glorificando, exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Está sentado en lugares celestiales en Cristo. Es una comunicación directa con el Padre. Vamos, levanta tu voz y en el Espíritu fluye. Si no tienes el don de lenguas, no te preocupes, habla de manera natural, de manera normal. Y aún así te invito a que le digas al Espíritu de Dios: yo quiero ese don, yo quiero fluir directamente con el Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos,
con libertad. Y entre tanto oras en lenguas, esta palabra que fue predicada, esta palabra que fue soltada, se está anidando en tu corazón en el nombre de Jesús. Se está desterrando ahora todo pensamiento negativo, todo esquema mental que se haya levantado en contra del conocimiento de Dios y de su palabra. Vamos, solo fluye en el don, en el nombre de Jesús ahora. Se desata más en el nombre de Jesús. Toma bocas, Espíritu Santo. Toma lenguas ahora en el nombre de Jesús. Y entre tanto oramos en lenguas, sin nuestro entendimiento, fluye en este lugar, Espíritu Santo. Sigue llenando ahora en el nombre de Jesús. Sigue fluyendo, sigue rompiendo, sigue derribando, sigue arrancando en el nombre de Jesús. Toda creencia errónea en el nombre de Cristo y toda culpa se va. Huye delante de la presencia de Él. Toda condenación se va en el nombre de Jesús. Ahora todo dedo acusador, toda mano que te señalaba, toda lengua que omitía oprobio hacia ti, se calla, enmudece ahora en el nombre de Jesús, porque el pago fue realizado. Vamos, levanta tu oración en el nombre de Jesús. En el Espíritu, fluye en el Espíritu, deja que Él opere de manera sobrenatural. No le metas tu entendimiento, no le metas tu razón, quita tus manos en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo selle esta verdad en ti. Deja que lo selle, lo está haciendo. Oh, Espíritu Santo, más te lo ruego, sella esta verdad, sella cada corazón en el nombre de Jesús con esta verdad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, se va toda carga por el pecado, se va toda muerte por el pecado, está desapareciendo toda mentira, todo engaño, y la verdad está siendo revelada. Oh, ya no hay culpa sobre ti, ya no hay condenación sobre ti, ninguno te condena en el nombre de Jesús, ni yo te condeno. Oh, suelta, sigue soltando cargas en este lugar, Espíritu Santo. Sigue liberando ahora en el nombre de Jesús. Vamos, más, vamos a fluir todos. Vamos, oraciones de poder, porque hemos sido resucitados para una nueva vida. En el nombre de Jesús. Puedes profetizar conmigo que esta palabra se hace verdad en el corazón de tu hermano, de tu hermana. Puedes profetizar que esta persona ha sido resucitada, ha sido levantada para vivir una nueva vida, una vida de poder, de gloria, en el nombre de Jesús. Vamos, declara sobre él que esta persona vive la vida de la resurrección. Que sea una verdad en su mente, en su corazón, que ya hubo muerte, no más muerte, ya hubo condenación, ya todo fue imputado sobre la persona de Cristo, todo pecado fue colocado allí. Ahora hay libertad, y donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios.